Hoy vamos a hablar de unos personajes muy especiales en la palabra del Señor. Recordarán, o mejor, vamos a remontarnos antes al año 1600 a 1700 antes de Jesucristo. Por allá, para la época de los grandes patriarcas en el Medio Oriente, por allá donde ahora mismo están en guerra Israel contra Gaza, contra Hamas, contra Hezbollah y contra todos estos grupos. Allá, nos vamos a ubicar en ese territorio. Y como les dije, 1600 a 1700 años antes de Jesucristo. Hubo dos muchachos, gemelos, que formaban parte de la descendencia de Abraham, que formaban parte de los hijos de Isaac y Rebeca. Esos dos muchachos tenían unas particularidades. No podemos hablar de todas las particularidades que tenían esos muchachos, pero vamos a enfocarnos en algunos aspectos y vamos a ver cómo en la experiencia de Jacob suceden cosas extraordinarias. Y por eso el título del sermón en esta mañana es Regresos que cambian vidas. Porque nos vamos a encontrar con la experiencia de este muchacho que fue y volvió, pero sucedieron muchas cosas entre ir y regresar. Un día cualquiera, por una circunstancia y por un avatar de la vida, Esaú llegó agotado, cansado, y encontró que su hermano Jacob estaba haciendo un plato, un potaje de lentejas, una comida exquisita. Pero Jacob también vio que su hermano venía débil, cansado, que no tenía fuerzas. Y entonces Esaú dijo, necesito comer algo. Y le dice a su hermano, dame de ese potaje. Y Jacob le dice, si me vende su primogenitura por este plato de lentejas, te doy. Bueno, finalmente, Esaú pensó, ¿y a mí para qué me sirve la primogenitura? Pues, si me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Entonces, deme ese plato de lentejas. Sirvió y comió y le vendió. Digamos que ahí hubo un ardido, una trampa, pareciera que no, pero ahí hay una trampa, y le quitó la primogenitura. La primogenitura era muy importante en Israel, porque la primogenitura implicaba en su herencia el doble de la herencia de sus demás hermanos, implicaba más autoridad y más prestancia como dirigente espiritual de toda la familia. Eso tenía unas implicaciones muy interesantes. Pero así pasó el tiempo. Y otro día que Isaac quiere bendecir a su hijo mayor, porque era la tradición de las familias, bendecir al hijo mayor porque Isaac ya estaba perdiendo su vista y ya estaba relativamente próximo a morir. Así que decide decirle a su hijo Esaú, que era el mayor, quiero bendecirte, así que vaya y prepáreme un guisado bien exquisito como el que a mí me gusta, y cuando lo comamos lo voy a bendecir. Pues bien, se fue a cazar, porque era un hombre de casa, era un hombre fuerte, era un hombre poderoso, mientras que Jacob era un hombre que le gustaba estar con la mamá, que no le gustaba salir a la casa, que no era un hombre de guerra. Él era un poco más quieto. Pero ese momento lo aprovechó Rebeca, ese momento lo aprovechó la mamá y le dijo a Jacob, venga, yo quiero que mi esposo lo bendiga a usted antes que a Esaú. O sea, que ahí el comportamiento de la mamá no fue
muy transparente. El asunto es que hacen toda una serie de trampas y le quitan la bendición a Esaú, que era a quien le correspondía. Cuando Esaú vuelve y le dice: Padre mío, aquí está el guisado, bendíceme, por favor. Resulta que le dijo: pero ¿cómo así? Si yo ya lo bendije. Dijo: no, pero yo hasta ahora llegué. Y se dieron cuenta que había sido una trampa. Jacob vivió de trampas, vivió de engaños, vivió de ardides, vivió haciendo y deshaciendo para lograr obtener muchas cosas, pero a punta de ser un hombre tramposo y engañoso, un hombre de engaños. Entonces, cuando Esaú se enteró que su hermano también le había robado, además de la primogenitura, ahora la bendición, como decimos, se le envenenó el alma. Ese hombre dijo: ya no más, ya no me aguanto una más. Y entonces, en Génesis, capítulo número 27, verso 41, nos muestra qué es lo que decide Esaú. Dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, ¿y qué? Y yo mataré a mi hermano porque no soporto una más. Ya me quitó la primogenitura, ya me robó la bendición, se ha aliado con mi mamá para hacerme trampas y engañarme. Por lo tanto, juro que lo voy a matar después que muera mi padre. El asunto es que ante una amenaza como estas, entre la familia, porque eran entre hermanos, la mamá dice: no, no puedo perder a uno de mis hijos. Y llama a Jacob, lo sigue protegiendo y le dice: vete a tierra de Padán Aram, lo que hoy en día es Siria e Irak. Y lo mandó bien lejos para protegerlo por la amenaza de muerte que había dictado Esaú, su hermano. Esaú había quedado con su corazón herido, con su alma llena de resentimientos. Jacob se fue lejos, se fue con la bendición, se fue con la primogenitura, pero tiene que huir para salvar su vida. Y tiene que ir lejos de su tierra. Huye de su tierra. Tiene que ir lejos de su hermano. Pero además, y lo más grave, tiene que ir lejos de Dios. Porque si bien a Dios lo hubiera podido buscar allá donde se va, por el relato bíblico, la experiencia con Dios allá no fue muy buena. Él se alejó. Pero además tiene que huir de sus tradiciones ancestrales y familiares. Tiene que huir de todo. Y aquí tenemos la primera frase que dice: el hombre que huye de todo. Y esa realidad que estaba viviendo Jacob, el hombre que huye de todo, muchas veces es una realidad que se da entre nosotros y en nuestra sociedad. Porque hay mujeres y hombres que huyen de las cosas importantes de la vida. Porque hay mujeres y hombres, señoritas, jóvenes, que están huyendo de cosas trascendentales, así como Jacob huyó
de cosas importantes en la vida. Y yo no sé, usted cuánto tiempo lleva huyendo de Dios, huyendo de la iglesia, huyendo de su familia y huyendo de una vida buena, como Dios quiere para sus hijos. Lo cierto es que en la experiencia de Jacob, toda su vida, les estoy hablando, esta época que les estoy narrando, su vida más o menos se da a los 40 años aproximadamente. No estamos hablando de un nene, estamos hablando ya de un tipo de aproximadamente 40 años. Tipo de 40 años, viviendo en engaños. Un hombre viviendo solo de trampas, pero a la vez un hombre sin saberlo y creyendo tenerlo todo y poseerlo todo, en su corazón está lleno de frustraciones, de fracasos, de dolores. Porque es más, al lugar que huye, que es donde un tío llamado Labán, allá llega a seguir haciendo trampas y a seguir engañando, pero a la vez a seguir siendo engañado, porque su tío Labán también le salió un tramposo. Y entonces se encontraron dos tramposos, dos engañadores que lo que viven es haciéndose la vida imposible. ¿Pueden imaginarse lo que hay en el corazón de Jacob? Lejos de su tierra, lejos de su familia, lejos de su hermano, eran gemelos, lejos de sus tradiciones, lejos de aquello que lo hace a uno como ser humano y de aquello que se lleva en las entrañas y que uno ama, lejos de lo esencial. Pero este hombre siguió allá en esas condiciones. Pero pasaron 20, 21 años y después de muchas circunstancias allá con la vida de su tío, decide regresar a su tierra y decide regresar a su familia. Pero, como les dije hace un momento, él ya tenía muchas riquezas porque él allá se hizo rico. Tenía camellos, tenía bueyes, tenía ovejas, tenía siervos, tenía riqueza, ya tenía sus esposas. Bueno, es que en esa época tenían varias esposas. Tenía hijos, tenía todo. Pero en el fondo, este hombre no había logrado consolidar nada en su vida. Aparentemente lo tenía todo, pero no había logrado consolidar una casa estable, no había logrado consolidar su vida de manera sólida, como dice el Señor Jesucristo, como el que levanta y afirma su casa sobre la roca. No, este hombre no lo había logrado, porque no por el hecho de tener muchas riquezas se es estable en la vida. No por el hecho de tener mucho reconocimiento social se es estable en la vida. Eso le pasaba a Jacob. No había logrado consolidar realmente nada en su vida, nada de eso que es valioso y fundamental. Porque en el fondo, lo que descubre realmente Jacob es que es un hombre solitario. Es un hombre que vive en unas soledades profundas, pero también descubre que es un hombre que lleva muchas frustraciones en su corazón. Porque muchas veces detrás de las sonrisas, porque muchas veces detrás de la aparente esplendidez de la vida,
se llevan frustraciones en el corazón, dolores, resentimientos, angustias y soledades. ¿Y cómo hacemos para bregar con eso de las soledades? ¿Y cómo hacemos para bregar con eso de los dolores profundos? Y ahí tenemos a nuestro personaje frustrado. Ya estaba hastiado de sus fracasos, porque toda la vida había huido de lo esencial, porque toda la vida había estado huyendo de lo importante que constituye al ser humano. Toda la vida le había dado la espalda a las cosas que le dan sentido a la vida. Y entonces decide emprender su regreso, porque dice: no puedo más, no quiero más fracasos, no aguanto más esta vida de dolores y de angustias, de soledades, no puedo más. Como tantos hoy dicen: no puedo más, estoy cansado, estoy cansada de infidelidades, dicen muchas mujeres. Muchos jóvenes dicen, siendo jóvenes y teniendo la vida por delante, dicen: no puedo más, no hay esperanzas, no hay oportunidades, no hay sentido en la vida. A eso se le llama el nihilismo, cuando nada tiene sentido. Muchos jóvenes hoy, siendo jóvenes, no le encuentran sentido a la vida. Eso es una corriente que se llama el nihilismo. Nihilismo es de la nada, que no hay nada, no tienen sentido de nada. Pero decide emprender su retorno. ¿Y qué retorno? ¿Qué regreso? Pero aún, ya decidiendo su regreso, fíjense ustedes, lo que sí ha sido por años no cambia de un día para otro. Para regresar sigue engañando. Y quiero que veamos Génesis, capítulo 31, verso 17 hasta el 20. Génesis 31, verso 17 al 20. Notemos, ya decidió regresar y ya está emprendiendo viaje de regreso. Dice: entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Hasta la esposa también se había vuelto una persona llena de triquiñuelas y de trampas. Y dice el verso 20: y Jacob, ¿qué? Engañó. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se regresaba. Hasta el momento mismo de su regreso, sigue haciendo trampas y sigue haciendo engaños, porque ni siquiera deja que sus esposas se despidan de su padre. Tiene que huir. Por eso los siervos de Labán después tildan a Jacob de ladrón, que le hurtó las propiedades a Labán. Por eso sale de la casa como un ladrón, de la casa de Labán.
Pero lo cierto es que inicia el camino de retorno. Qué frase tan sencilla, pero qué frase si nos puede decir mucho. Iniciar el camino de regreso. Porque hay tantos regresos que el ser humano puede emprender que muchas veces, por ser algo que es aparentemente tan sencillo, ni le ponemos cuidado. Pero hay regresos que transforman todo en la vida. Así que se regresa, se devuelve y se aproxima a la tierra de sus ancestros. Tiene que hacer un largo recorrido. Tiene que cruzar el río Éufrates, el actual río Éufrates. En esa época se seguía llamando el río Éufrates, hoy se sigue llamando igual. Tiene que cruzar las cordilleras del Líbano y el Antilíbano, donde queda el famoso monte Hermón Mayor. No sé si Claudia conoce el monte Hermón Mayor, que hace unos días lo tomó Benjamín Netanyahu con su ejército para controlar la zona cuando derrocaron al presidente Bashar al-Assad de Siria. Ahí Israel fue y tomó posesión, aunque ellos ya tenían todo eso de los altos del Golán, se llaman, y ahí tuvo que cruzar todas esas regiones, tuvo que cruzar el río Habana, el río Farfar, y tuvo que cruzar largos territorios, porque tenía ganados, tenía ovejas, tenía siervos, tenía familia, y no podía ir al trote, tenía que ir despacio, porque el ganado hay que llevarlo con tranquilidad, o si no se fatiga y se muere. Hay que buscarles abrevaderos, pero también llevaban niños pequeños, pero también iban mujeres embarazadas, porque él tenía muchos siervos, entonces tenían que ir suave. Y en ese camino de retorno, cuántas cosas pasaron por la mente de Jacob. Cuántos dolores reviven en la mente de Jacob. Pero revivió una cosa, como que resaltó algo de la cual él no le había puesto mucho cuidado. Ya aproximándose a la tierra de Galaad, a la tierra de sus ancestros, y ya sabiendo que Esaú, su hermano, venía a recibirlo. Hay toda una historia larga que no podemos contar, pero ya su hermano venía. Pero ¿saben qué era lo más tremendo para Jacob? Que le habían dado la razón. Esaú viene a recibirte, pero viene con 400 hombres armados. ¿Ustedes saben qué significa eso para Jacob? Hacía 20 años había prometido matarlo. Hacía 20 años que su corazón había quedado envenenado, que su corazón estaba cargado de odio, y ahora se entera que viene Jacob y sale a recibirlo y trae 400 hombres armados, porque es que Esaú era hombre de guerra, era hombre de conflictos, de defender su tierra, de defender sus ganados, de expandirse. Ese era Esaú. Jacob siempre había vivido más o menos, discúlpenme la expresión, pero como bajo las naguas de mamá, ahí consentido, ahí como que no rompe un plato, pero rompe toda la vajilla. Ese era Esaú. Jacob, sí, perdón. Y vamos con nuestro próximo verso, porque nos va a descubrir realmente qué es lo que descubre Jacob. Génesis 32:11. Dice Génesis 32:11:
está en una oración. En este momento él está en una oración, le está orando a Dios, está diciendo: Dios, ayúdame, voy de regreso, pero necesito que me ayudes. Y en esa oración le dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. ¿Por qué? Porque le temo, porque le tengo miedo, porque siempre mi corazón ha estado miedoso. Descubrió que todos esos 20 años había vivido con miedo, con miedo, con miedo, porque cuando tuvo por allá unos problemas con Labán, también le había dicho a su suegro y tío a la vez, es que tenía miedo. Claro, una vida de engaños, una vida de traiciones, una vida de frustraciones, una vida como la de Jacob. ¿Cómo no va a tener miedo? Lo que pasa es que en este momento el miedo lo está alcanzando, porque el miedo se acrecienta, porque el miedo crece en el corazón al punto que Jacob ya no sabe qué hacer. Dice: Dios, líbrame, le tengo miedo, he vivido con miedo, he sido un hombre miedoso, siento temor. Como tanto temor hay en el corazón de muchos hoy en día, porque hoy en día la situación política, la situación económica, la situación social, las agendas mundiales, todo lo que se mueve a nivel mundial, eso muchas veces genera miedo y genera tanta inquietud que muchos jóvenes dicen: no, pero yo ¿para qué tengo hijos? Tienen miedo a tener hijos. Quise arriesgarlos. Y muchos jóvenes tienen miedo a enfrentar el mundo con ese mundo tan caótico como lo tenemos hoy en día. Miedos en el corazón. ¿Tiene usted algún miedo en el corazón? ¿Qué hay en su corazón? En algunos está el miedo de Jacob. En otros está el odio de Esaú. En otros, las trampas y las mañas de Rebeca. Pero al fin y al cabo, esos somos todos. Todos llevamos una cosa, otra cosa, porque por una sencilla razón, porque somos víctimas del pecado y el pecado genera miedo, odio, rencor, angustia, soledad. Porque lo más propio del pecado es el miedo. ¿Y por qué lo más propio del pecado es el miedo? Porque cuando Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios en el huerto, dice: y Dios vino al encuentro de Adán y Eva como solía hacerlo. Es decir, cuando dice como solía hacerlo es porque vivían en comunión, porque era una relación preciosa. Pero como ya había pecado, entonces Dios se extrañó de que no estaba Adán y no estaba Eva. Y entonces Dios comienza a llamar: Adán, Eva, ¿dónde estás? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? ¿Recuerdan cuál es la respuesta de Adán? Me escondí. ¿Por qué? Porque tuve miedo. Porque el miedo es lo más propio y esencial del pecado. Genera miedo, miedo a la vida, miedo al encuentro con Dios, miedo al encuentro con lo esencial. Y aquí estamos viendo a nuestro personaje Jacob lleno de miedo, pero tiene que seguir el camino. Y mientras sigue el camino,
se encuentra de repente con un personaje extraño. Jacob no sabía quién era. Bueno, en sus Biblias ustedes van a encontrar ahí un titulito que dice: Jacob luchó con el ángel, ¿verdad? Bueno, el titulito no es palabra inspirada, o sea que eso fue algo que le pusieron después, porque realmente el texto bíblico no dice que luchó con un ángel, dice que luchó con un varón, dice que luchó con un hombre. Cualquiera que lea el texto bíblico se va a dar cuenta de eso. Capítulo 32, del verso 22 en adelante, se va a encontrar que luchar no con un ángel, sino con un varón. Y Jacob de repente está solo, ya no está con mamá Rebeca que lo protege, ya no está con sus esposas, ya no está con sus hijos, ya no está con sus siervos armados para que lo protegieran, ahora está solo. Y solo se tiene que enfrentar a ese varón, a luchar en una noche tremendamente oscura. Y allí se tranza en una lucha soberbia contra aquel varón. Y luchan. Primera vigilia, están luchando. Segunda vigilia, siguen luchando. Pero Jacob no puede vencer a aquel varón. Y Jacob descubre algo: que ese varón lucha legítimamente, no lucha con trampas, ni lucha con engaños. Pero resulta que el varón tampoco podía vencer a Jacob. Es una lucha sin cuartel, se intensifica. Tercera vigilia, se intensifica la lucha, se están agotando, pero es una lucha cuerpo a cuerpo. Y ya cuando estaba amaneciendo, el varón se dio cuenta que no puede vencer a Jacob, porque Jacob está decidido a algo y están forcejeando. Y entonces aquel varón le dice: suéltame, porque está amaneciendo. Y Jacob le dice: no te dejo hasta que no me bendigas. Si no me bendices, no te voy a dejar. Aquí viene. El varón le dice: dime, ¿cuál es tu nombre? Dime, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob respondió. Génesis capítulo 32, verso 27 al 28. Miren lo que dice. Siguiente, por favor. Ya estamos muy adelante. Estamos en el capítulo 32, verso 27. No, estamos muy adelante. Bueno, entonces yo se lo voy a leer mientras ahí lo cuadran. Entonces le pregunta: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál fue la respuesta? Mi nombre es Jacob. ¿Cómo dijiste? Mi nombre es Jacob. Por primera vez en la historia de Jacob y por primera vez en la vida de Jacob, se encuentra no solamente con la realidad de su nombre, sino con la realidad de su existencia, porque con sus propios labios tuvo que pronunciar ante aquel varón: me llamo engañador, me llamo tramposo, me llamo un hombre lleno de tretas, lleno de engaños, lleno de trampas. Ese soy yo. Y por primera vez en la vida, a los 60 años casi, Jacob
se encuentra con quien realmente es él, tuvo que reconocer. Y por fin entendió que es que él era un hombre lleno de engaños y que su naturaleza era engañosa y tramposa. Y descubrió quién era él. Pero lo descubrió ¿frente a quién? Frente al varón, que como ustedes saben, no era otro que Dios, era Dios mismo. Y es que esto es muy importante, porque todo ser humano, hombre o mujer, haya llevado la vida que haya llevado, no importa, haya sido quien haya sido, no importa. Todo hombre y toda mujer solamente va a encontrar su verdadera esencia y va a descubrir quién es realmente solamente ante Dios. Por demás no, porque si nos miramos y queremos descubrirnos frente a los hombres, pues ¿cómo nos vamos a descubrir frente a los hombres si nosotros somos resultado del pecado y nosotros como que estamos enlodados y sucios? Y si nos paramos frente al espejo de la antropología del hombre, del ser humano, pues ¿qué vamos a descubrir? Lodo, suciedad. Pero cuando el ser humano se para frente a Dios y nada está de por medio, sino el hombre cara a cara frente a Dios, se está parando como si se parara frente a un espejo translúcido, límpido, santo y perfecto, y por fin puede descubrir quién es él. Y Jacob descubrió quién era. Siguiente frase. 2. Regreso que devuelve la identidad. Porque solamente el ser humano puede descubrir su verdadera identidad cuando se para frente a frente con Dios. El hombre puede descubrir quién es si está cara a cara con Dios. Y hay muchos que van, que no saben quién es, no saben ni qué hacen, ni quiénes son en la vida. Pero para todo aquel que va y no sabe quién es y qué hace en la vida, basta con pararse frente a la cruz y mirar a Jesucristo, y Jesucristo le revelará quién es realmente. Pero no solamente le revelará quién es, lo salvará, lo redimirá de sus fracasos, de sus miedos, de sus angustias, de sus trampas. Basta con estar frente a la cruz. ¿Y por qué sabemos que encontró su verdadera identidad? Porque el varón le dijo: Jacob, pues ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será ¿cómo? Israel. Y desde entonces es ese príncipe de Dios, es ese hombre que se encuentra con Dios y que si lucha, lucha con Dios, pero se descubre tal como es. Desde entonces es el hombre en el que se hacen realidad todas las promesas de Dios. Es el hombre que recibe la gracia, la bendición y la paz de Dios. Pero él tiene que seguir su camino. Y sigue su camino. Y ahora sí tiene que enfrentar esa otra realidad. Se tiene que encontrar ¿con quién? Con su hermanito, que venía con 400 hombres armados. Capítulo número 33. Se encuentra frente a su hermano. ¿Y qué creen que está esperando Jacob? Pues ahora se va a cumplir la sentencia de muerte. Pero miren lo que pasó. Cuando Esaú vio a su hermano, cuando Esaú vio que su hermano venía a lo lejos
Y cuando Jacob vio a su hermano también que venía a lo lejos, no aguantaron. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Qué pasó? El corazón de Jacob había cambiado y no sabemos qué pasó en la vida de Esaú. Probablemente también pasó algo milagroso, pero ahora es un reencuentro en el que vuelve a estar frente a frente con su hermano. Y ese frente a frente con su hermano, es que ustedes pueden imaginarse la escena. Llevaban más de 20 años sin verse y corren y se abrazan y se besan fraternalmente y lloran como hermanos y se consuelan como hermanos, y hay una entrega mutua de voluntades, de perdón, de amor y de reconciliación, porque ya Dios ha hecho la obra en el corazón de este hombre. ¿Y cuántas veces también ha sucedido eso en nuestras familias? Que tenemos conflictos serios con un familiar. Puede ser un familiar lejano o un familiar cercano, pero ¿cuántas veces esa ha sido la realidad? ¿Cuántas veces eso ha pasado también? Y aquí tenemos el tercer punto. Este es el regreso de la reconciliación con el hermano. Y muchas veces necesitamos hacer eso. Regreso que reconcilia con su hermano. Se reconciliaron, se restauraron y finalmente, dos detalles. Jacob sigue su camino porque todavía no ha llegado. Se encontraron en el camino. Y noten lo que dice el versículo Génesis capítulo 33, verso 17 y 18. Y Jacob, dice el texto sagrado, fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, y por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Sucot, cabañas, tienda fija, casa propia. Ha logrado edificar casa. Lo que no logró hacer allá en Padán Aram durante más de 20 años, ahora, después que se encuentra con Dios, viene y puede construir una casa sólida y permanente para él y para su familia. Después de ese encuentro con Dios, Jacob no fue el mismo. Jacob fue otro, fue un hombre nuevo, fue un hombre que supo reconciliarse, fue un hombre que supo conocer a Dios en todos los aspectos de la vida, fue un hombre que se reconcilió con su hermano, pero ahora es un hombre que después de fracasos y fracasos y fracasos ahora reconstruye su casa y ahora construye casa sólida para sí. Y construir casa sólida para sí no es simplemente la construcción de una casa material, sino la construcción de la propia vida firme, segura, que sabe para dónde va, porque eso es lo que muchos necesitamos, saber para dónde vamos con firmeza y seguridad, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos necesitan reconstruir casa para sí? Y el verso 18, miren lo que dice. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad de Siquén. ¿Qué tiene Siquén? ¿Qué es Siquén? ¿Cuál es la importancia de volver a Siquén? Muchos dicen, pues yo ni había oído mencionar esa ciudad. Le voy a recordar. Siquén es la primera ciudad donde llega Abraham, después que Dios lo llama de Ur de los Caldeos, después que lo llama de Harán. Y la primera ciudad en Canaán, en lo que era la tierra prometida, la primera ciudad donde llega Abraham es a Siquén. Y ahí pasó algo importante.
es el primer lugar donde Abraham construye un altar y ofrece un sacrificio al Dios que le había hablado y lo había llamado para ser padre de naciones. ¿Y qué hace Jacob? Vamos al último verso, 33:20. Noten lo que dice el 33:20. ¿Qué hace Jacob en Siquem? Erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, el Dios de Israel. ¿Qué es lo que hizo finalmente? Se encontró con el Dios de sus ancestros. Se encontró con el Dios de su abuelo Abraham y de su padre Isaac. Y este es el quinto punto. Regreso al Dios de sus ancestros. Por fin se encontró realmente frente al Dios que los había llamado para ser padres de la nación de Israel, y ofreció un sacrificio igual que su abuelo Abraham. Le pregunto, ¿se ha encontrado usted realmente con Dios? Con el Dios vivo y verdadero que llama a sus hijos y los llama para bendecirlos como bendijo a Abraham. ¿Ha tenido usted ese encuentro verdadero y cierto con Dios? Pues yo le voy a invitar en esta mañana para que usted cierre sus ojos y reflexione por un momento.